3000. Ella era su refugio, su fortaleza, su lugar personal de poder, donde se sentía dueña de todo. Nadie podría haber imaginado lo pronto que esta sensación de seguridad se derrumbaría como un castillo de naipes. Nadie podía imaginar que las personas que ella consideraba su familia la traicionarían de la manera más cruel, clavándole un cuchillo por la espalda sin la menor vacilación. A Elena la llevaron al hospital cuando los primeros rayos de sol apenas se filtraban a través de las gruesas cortinas de su dormitorio. Todo sucedió en un instante. Un dolor agudo y penetrante, como una puñalada, pérdida de conciencia, rostros aterrorizados de los médicos, luces parpadeantes del hospital en la ventana de la ambulancia. Todo se mezcló en un torbellino de pesadilla. Los médicos diagnosticaron complicaciones después de una vieja operación, y Elena necesitaba urgentemente cuidados intensivos. Ricardo parecía completamente perdido. Se quedó en silencio en la sala de espera, observando cómo se la llevaban, incapaz de pronunciar una palabra de apoyo o consuelo. En los primeros días después de la operación, Elena se debatía entre la vida y la muerte. Apenas era consciente de lo que sucedía, sumergiéndose en sueños nebulosos y fragmentos de recuerdos. La lucha por la vida le quitaba todas las fuerzas. No pensaba ni en la casa, ni en Ricardo, ni en su autoritaria suegra. Solo quería sobrevivir. Mientras tanto, el caos reinaba en su casa. Isabel, sintiendo un poder ilimitado, decidió no perder la oportunidad. Ya que Elena no está cerca, no ve ni oye nada, ¿por qué no aprovechar este lugar?, pensó, mirando la espaciosa sala de estar inundada de sol de la mañana. De repente, tuvo una idea: organizar una lujosa fiesta para celebrar sus 50 cumpleaños, una que hiciera que todos los vecinos estallaran de envidia. Ricardo, como siempre, no se atrevió a contradecir a su madre. Demasiado débil de carácter para resistir su presión, demasiado acostumbrado a obedecer su voluntad, también esperaba que la grandiosa celebración pudiera ganarse su favor, demostrar su importancia. Aceptó ayudar en la organización de la fiesta, sin pensar en las consecuencias. Isabel actuó rápida y decididamente. Llamó a todos sus amigos y familiares, envió invitaciones a un lujoso banquete para 50 personas, contrató un catering carísimo con exquisitos platos y bebidas e invitó a músicos, prometiéndoles un pago generoso. No escatimó en nada. Era su día, su triunfo. La celebración comenzó el viernes por la noche y continuó durante 3 días, convirtiendo la casa de Elena en una especie de festival ruidoso. Los invitados se divertían ruidosamente, bebían, comían y bailaban, sin prestar atención al hecho de que era la casa de otra persona, muebles y vajilla de otra persona. Isabel se bañaba en la gloria, recibiendo cumplidos y miradas de admiración. Literalmente florecía, disfrutando de cada minuto de su triunfo. Ricardo, embriagado por el vino y la atención de la multitud, se complacía en la sensación de su propia importancia e indispensabilidad. Los invitados borrachos trataban los muebles sin ceremonia ni cuidado. Los caros muebles italianos, que Elena había elegido con tanto amor y esmero, estaban manchados de vino y restos de comida. Una antigua cómoda, que había heredado de su abuela, se rompió en medio de bailes frenéticos. Las lámparas de cristal temblaban bajo la música ensordecedora, a punto de caerse. Pero lo que más sufrió fue el jardín, el orgullo y la alegría de Elena. Los invitados borrachos pisoteaban sin piedad los macizos de flores, rompiendo flores y arbustos. El cuidado césped se convirtió en un lodazal por los tacones y los torpes pasos de baile. El estanque decorativo, que Elena cuidaba y adornaba personalmente, estaba lleno de basura y botellas vacías. Pero lo más terrible era otra cosa. Para pagar esta loca fiesta, Isabel, con el consentimiento tácito de Ricardo, utilizó la tarjeta de crédito de Elena, a la que Ricardo tenía acceso. Gastaron el dinero sin pensar y sin mirar atrás, pidiendo más comida, bebidas y entretenimiento, sin pensar ni por un segundo en cómo Elena tendría que pagar por su loca diversión. Vaciaron la tarjeta de crédito hasta el fondo, sin sentir el menor remordimiento. Los vecinos, que se convirtieron en espectadores involuntarios de esta loca representación, quedaron conmocionados hasta la médula. Montañas enteras de basura salían de la casa de Elena, la música ensordecedora era estridente y los gritos de borrachos perforaban el silencio. Todos entendían que algo terrible estaba sucediendo, pero el miedo paralizaba su voluntad de intervenir. Isabel era una mujer autoritaria y cascarrabias, nadie se atrevía a meterse con ella. Además, en el fondo de sus almas, muchos envidiaban esta desenfrenada bacanal, soñando con una vida tan lujosa. Solo una anciana,
la respetada doña Nancy, se atrevió a acercarse a Ricardo. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», dijo con reproche, echando un vistazo al césped pisoteado y las flores rotas. Elena amaba tanto esta casa. ¿Cómo pudiste permitir esto? Ricardo simplemente la despidió con un gesto, sonriendo borracho. Relájese, doña Nancy. ¿Por qué está tan preocupada? Es el cumpleaños de mamá. Elena limpiará todo después. Ella sabe cómo hacerlo, murmuró, volviendo a la ruidosa compañía dentro de la casa. En los últimos días que pasó en la unidad de cuidados intensivos, Elena comenzó a recuperar la conciencia. Se sentía débil y agotada, pero su mente se aclaraba gradualmente. Elena soñaba con su casa, con su jardín, con su vida tranquila y medida. Estoy esperando a la policía, dijo con calma. Y pagarás por todo lo que has hecho aquí. Isabel la fulminó con la mirada, siseando entre dientes. Te arrepentirás de esto, Elena. Vaya si te arrepentirás. Elena esperó en silencio a la policía. En la angustiosa espera, decidió inspeccionar la casa y evaluar la magnitud de los daños. Al entrar en el dormitorio, se quedó horrorizada. Sus pertenencias estaban esparcidas por toda la habitación, los armarios volcados, como después de un huracán. Elena sintió náuseas. Se dejó caer al suelo y las lágrimas brotaron de sus ojos. Era doloroso. Era humillante. Era aterrador. Venciendo la debilidad, se levantó y se dirigió al estudio. Allí, sobre la mesa, vio un extracto bancario. Tomándolo en sus manos, Elena recorrió con la mirada los números y la sangre se le heló en las venas. Una deuda de $3.000. Una deuda que ella no había contraído. Elena se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo podían haberle hecho esto? ¿Cómo pudo Ricardo permitir que su madre le hiciera algo así? Siempre había confiado en él, lo había amado, lo había apoyado, y él la había traicionado de la manera más vil. En ese momento, oyó el sonido de un coche de policía que se acercaba. Elena se secó las lágrimas y se enderezó. El timbre de la puerta la hizo respirar hondo. Armándose de valor, abrió la puerta de golpe. 2 policías estaban de pie en el umbral. «Buenos días», dijo. «Yo fui quien llamó». «Buenos días», respondió uno de ellos. «Por favor, pasen». Elena les invitó a entrar en la casa con un gesto y señaló a Isabel, que estaba de pie en el salón. La estaba mirando con una mirada rencorosa. «Esta mujer entró ilegalmente en mi casa y se niega a irse», declaró Elena, con la voz temblorosa por la tensión. «Ha dañado mi propiedad y ha cometido fraude con mi tarjeta de crédito». Los policías la escucharon atentamente y se volvieron hacia Isabel. «Por favor, presente sus documentos». Isabel se negó a obedecer y estalló en gritos. «No tienen derecho a detenerme», chilló. «Yo vivo aquí y esta es mi casa». Los policías intentaron calmarla, pero ella siguió gritando y resistiéndose. Al final, tuvieron que usar la fuerza para sacarla de la casa. Elena observó cómo se llevaban a Isabel en un coche de policía y sintió que se le quitaba un gran peso de encima. La desesperación y el miedo que la atenazaban comenzaron a retroceder, dando paso a una tímida esperanza de tranquilidad. Elena sabía que esto era solo el principio. Le esperaba una serie de batallas, pero estaba preparada. Preparada para luchar por su libertad, por su felicidad. A partir de ahora, nadie la controlaría ni manipularía su vida. La decisión maduró al instante, y Elena actuó con una determinación fría e inflexible que antes desconocía. Esa noche, después del arresto de Isabel, apenas durmió. La adrenalina y la ira la mantenían en tensión. Y a la mañana siguiente, a pesar del agotamiento, Elena se dirigió directamente a un abogado. La abogada, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante, escuchó su relato sin interrumpir, limitándose a hacer preguntas aclaratorias ocasionales y a tomar notas. Cuando Elena terminó, la abogada se reclinó en el respaldo de su silla. «La situación no es sencilla, pero es bastante ganable», dijo. «La casa se adquirió antes de su matrimonio. Es solo suya. El uso no autorizado de su tarjeta de crédito y los daños a la propiedad son fácilmente demostrables». Elena sintió que se le caía una piedra del pecho. «¿Qué debo hacer?», preguntó, mirando a la abogada con esperanza. «Lo primero es presentar una demanda de divorcio», cortó la abogada.
En segundo lugar, una demanda por daños y perjuicios a su propiedad y por el uso fraudulento de su tarjeta de crédito. En tercer lugar, obtener una orden judicial para que esta Isabel no se acerque a su casa. Elena asintió, dispuesta a todo. Firmó los documentos uno tras otro, sintiendo como con cada firma se rompían los hilos que la unían al pasado, a esa tonta ingenua y confiada que permitía que la manipularan. Nunca más. La citación judicial llegó rápidamente. Ricardo parecía completamente perdido. Llamó a Elena, suplicándole que cambiara de opinión, insistiendo en que su madre había ido demasiado lejos, pero que él lo arreglaría todo. Elena se mantuvo inflexible. «Sabías lo que estaba pasando», siseó al teléfono. «Viste cómo destruían mi casa y no hiciste nada. La elegiste a ella, no a mí. Ahora paga». Isabel, por el contrario, se mostró desafiante. Se negó a declararse culpable, insistiendo en que Elena era simplemente una nuera desagradecida que no apreciaba sus cuidados. Y siguió diciendo que todo era por la felicidad de Ricardo. En la sala del tribunal, Elena se mantuvo con una calma y una seguridad imperturbables. Presentó todas las pruebas, extractos bancarios, fotografías de la casa destrozada y testimonios de los vecinos. Al principio, los vecinos se mostraron reacios a contactar, temiendo inmiscuirse en asuntos ajenos. Pero, al ver la determinación de Elena y sintiéndose indignados por su situación, aceptaron testificar. Especialmente valioso fue el testimonio de la señora Nancy. Describió con todo lujo de detalles la ruidosa fiesta, los invitados borrachos, los muebles rotos y el jardín pisoteado. Ricardo parecía patético en la sala del tribunal.